Déjeme ir con la doctora Leticia Calderón Chelius precisamente hasta México, investigadora del Instituto Mora, experta en asuntos de migración, para que ella me dé su perspectiva desde México, que va a ser interesante contraponerla con lo que nos dice don Jesús Esquivel desde Washington acerca de este berrinche en Twitter de Donald Trump de esta mañana, que se anima a amenazar a México después de amenazar a los países de Centroamérica, y dice: en los más fuertes, duros términos, le pido al gobierno de México que pare esta situación, o sea, que pare la caravana de migrantes que está en Guatemala, está a punto de ingresar a México, y si no, pues vamos a revisar el tratado comercial y si es necesario mando al ejército. Ojo, don Jesús Esquivel habla de la Guardia Nacional, no es US National Guard. Donald Trump se refiere al US Military, o sea, al ejército. Y bueno, pues de eso y mucho más platiquemos con la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, gracias por tomarnos la llamada hoy jueves. ¿Cómo estás? Pues aquí encantada de responder y sobre todo, bueno, más reaccionando a lo que está ocurriendo en el escenario de, ahora sí que Mesoamérica, porque esto es lo que nos hace ver que somos parte de esta región que a veces México ha querido negar, ¿verdad? Doctora, muchas personas dicen, no hay que alarmarse por un tuit de Trump, pero si los periodistas hacemos nuestro trabajo, tenemos que plantearle un contexto también histórico a nuestra gente. Hay que recordar que precisamente la caravana, el desafío de la caravana migrante pasada, fue lo que llevó a Donald Trump a imponer esta cero tolerancia, a incluso separar familias, a enjaular a los niños. Que recuerde nuestra gente que fue precisamente a raíz del desafío de los miembros de esa caravana que terminaron en la frontera con México y Estados Unidos, que ingresaron a Estados Unidos para pedir asilo, lo que llevó a volverse loco a Donald Trump y a sus súbditos, y lanzar estas cosas que han sido pues ya denunciadas a lo largo y ancho de este planeta. Mira, yo creo, Vicente, para mí mi opinión es que Trump tomaría estas medidas independientemente de caravana o no caravana. O sea, esto está en la parte de su discurso, del llamado a sus bases, de lo que lo posiciona además, y digo, le cae como anillo al dedo, viene súper bien porque levanta otra vez un discurso y en 3 semanas hay elecciones intermedias en Estados Unidos. O sea, para él es una oportunidad y por eso ahorita está colgado al tema. Y yo creo que ahí es donde hay que tener la calma y la distancia para entender que en términos de política doméstica es durísimo lo que está ocurriendo y como tú bien señalas, el cambio en la política migratoria en Estados Unidos, pero esto no tiene que ver con la caravana, sino con la propia perspectiva que ya tiene el grupo en el poder, no solo Trump. Incluso nunca se nos olvide que hay gente mucho más a la derecha de Trump en muchos temas, pero en el tema migratorio especialmente. Entonces, por un lado está, obviamente, si tú quieres, en términos de figura, de imaginario para la gente, ahí viene la caravana, es una ola, nos van a invadir casi, ¿no? Oye, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva, señores. Estamos hablando de una caravana de entre 2 y 3 mil personas, que para lo que significa el flujo migratorio, por ejemplo, de México a Estados Unidos, es realmente minúscula. El punto aquí es, obviamente, cómo se magnifica, cómo se empieza a ver en términos de la imagen visualmente hablando, pues es casi que una gente que ve una ola que va avanzando y caminando y que va consumiendo, y ya va a entrar a México. Oye, diario entran a México mucho más población que esa, que tiene un flujo cotidiano en la frontera sur, y por el país transitan 400,000 personas al año. Entonces, yo creo que hay una parte donde tenemos como que empezar a manejar los números y empezar a ver que para México esta relación con Centroamérica y además el papel geográfico que nosotros tenemos en el tránsito hacia Estados Unidos, pues siempre ha tenido un papel relevante. Lo que cambia en este momento es Trump vociferando y aprovechando el momento con su inteligencia política. Mira, la verdad, le cayó, le ponen un manjar frente a él. ¿Por qué? Porque eso le ayuda. Por el otro lado, no hay que olvidarnos también de la retórica mexicana, que también cambió, y ese es el elemento que creo que hace una diferencia respecto a la caravana del año pasado. ¿A qué se refiere con esa retórica que cambió y la diferencia con la caravana del año pasado, doctora? Sí,
porque el año pasado el gobierno mexicano apoyó la caravana en el sentido de que dio un cierto seguimiento, bueno, apoyó lo voy a poner entre paréntesis, pero así, pero no tuvo una actitud tan agresiva con la caravana, y hoy en este momento, desde antier, el gobierno mexicano, sobre todo a través de Migración, ha mandado guardias, incluso cosas no militares, pero digamos una cosa para intimidar y visualmente presentar en la frontera sur de nuestro país como una cuestión de mucho menos tolerancia a cualquier cuestión que tenga que ver con la migración en esta forma. Pero aquí no se nos puede olvidar una cosa. México, o sea, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que es cierto es que a lo largo de varios años, varias décadas incluso, nuestro gobierno ha firmado cantidad de, digamos, acuerdos internacionales, tratados. Simplemente en el transcurso de estos meses, el gobierno de Peña Nieto firmó y lideró lo que es este pacto mundial por una migración segura, regular, ordenada, que implicaría un compromiso de México de digamos, dar la bienvenida a esos grupos y permitirles el tránsito por nuestro país, digamos, en una condición segura y humanitaria. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en este momento, a diferencia del año pasado, toda la retórica contradice lo que había hecho el gobierno mexicano, y tiene que ver seguramente, pues porque, digamos, ya los que están de salida tienen una perspectiva diferente. Creo que no le ayudan mucho a digamos, a la transición que estamos viviendo, que yo insisto que es larguísima y que eso no nos sirve tampoco como país, pero bueno, así ocurre. Y en ese sentido, donde vamos a ver más choques es, por un lado, la parte estadounidense, pero por el otro, la parte que tiene que ver con la nueva administración por entrar, y la administración que es la que al final de cuentas está decidiendo las cosas todavía, ¿eh? Dos Entonces, cosas. esta retórica de enfrentar en la frontera a los migrantes, pues es muy agresiva, pero visualmente tiene una intención. Dos cosas, doctora. Yo no quiero alarmar ni quiero exagerar la nota por los tweets de Donald Trump, pero entendiendo a Donald Trump históricamente, a mí la verdad, no me sorprendería que al menos en papel, no sé si en la práctica, pero que ordene o que busque ordenar o que busque el envío de los soldados a la frontera, como ya tenemos a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque Donald Trump está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar las elecciones, y todo depende de las encuestas que le lleguen a él. Si están muy mal los republicanos y si están en peligro verdaderamente de perder la mayoría en el Congreso, pues estarían dispuestos a hacer cualquier cosa. Yo sé que me dice Jesús Esquivel, lo tiene que aprobar el Congreso, lo que usted quiera, pero Donald Trump pues está loco, o sea, está loco. ¿Para qué ponerlo, para qué endulzarlo, doctora? No, al contrario, yo creo que está bien que lo plantees así, duro, ácido, ¿no? Como es, pero por eso yo insisto en separar el tema de la caravana, ¿no? De todo lo que está ocurriendo ahorita acá en México, Centroamérica, con la actitud política y, digamos, el momento que le sirve a Donald Trump. No, tú tienes razón, él podría tratar, incluso aunque no mande el ejército la pura amenaza, pues ya es un acto político, y ya le está hablando no solo a sus bases, sino a todo ese electorado que digamos, le gustó ese discurso de defensa y de nacionalismo, pues a ultranza, como él lo manejó muy bien. Entonces, ante un momento electoral, bueno, pues haz de cuenta que fuera un guión perfectamente armado, le cayó como, en realidad el error de la caravana, si lo viéramos en términos políticos, es que le beneficia a Donald Trump. O sea, es más allá de que no esté pensado para eso, pero pues digamos, hay que verlo así, y tú tienes razón, él está dispuesto de hacer eso, aunque no lo pudiera lograr, que porque el Congreso, o sea, no importa, el simple hecho de amenazar verbalmente, que es a lo que nos tiene acostumbrados, pues ya tiene un efecto político, y lamento decirte que yo creo que por ahí se va a ir, porque es muy rentable. Digo, tan rentable que es presidente, ¿no? Entonces, yo creo que en eso tienes toda la razón. Ahora, la parte donde yo no compartiría es seguirle creyendo o seguir teniendo esta idea de que él, bueno, al final de cuentas, está muy preocupado por si el flujo o no de migrantes. No está preocupado. Lo que está preocupado es en cómo poder capitalizar a su beneficio ese hecho que está ocurriendo. Ahorita, en la lejana frontera sur de México,
y que en todo caso primero tendría que ser México el país que enfrentara o que tuviera que resolver ese asunto. Entonces, yo creo que tienes razón, porque visto desde Estados Unidos también tiene otra lectura, pero que lo podemos ir viendo paso a paso, y por eso yo introduje el hecho de cómo se va a dar la controversia entre el gobierno saliente y el gobierno entrante acá en México, porque también Donald Trump ya, como decías, amenazó que si no, que el TLC o que... Espérame, también, o sea, es cierto que es poderoso, pero las fuerzas locales, internas, comerciales, ojo, lo que les ha costado este tema del Tratado de Libre Comercio, de llegar a este punto de poder decir que sí puede avanzar como tal, pues tampoco es que él pueda de un plumazo de resolverlo, o aunque dé el plumazo, no quiere decir que así se quede, sin que minimicemos lo duro y lo controversial que han sido las medidas que ha tomado, y que efectivamente han sido de una crueldad impresionante, sin que haya podido, digamos, tener un equilibrio al otro lado. Eso no lo podemos negar, pero aún así, y eso es sorprendente, y eso es lo que nos debería de llamar a preguntarnos qué ocurre, la gente, sabiendo eso, se anima a intentar llegar a Estados Unidos. Pues qué acto de desesperación los hará hacerlo. Ese es el punto, como que voltear la mirada, ¿no? Digo, nosotros lo hacemos, yo creo, pero que ojalá el público estadounidense lograra voltear la mirada y decir, bueno, ¿qué pasa con esa gente que incluso ante las amenazas de Donald Trump, y no solo amenazas, sino que realmente la separación de familias y la crueldad que ha tenido, están aún así dispuestas a intentarlo? Híjole, yo creo que es cambiar totalmente la forma de ver el tema. Doctora, para cerrar, para dejarla correr a sus labores, y le agradezco siempre que esté al pendiente de Sin Censura, nosotros traíamos la intención de aplaudir lo que escuchamos de Andrés Manuel López Obrador después de reunirse con el gobernador de Tamaulipas, que le va a ofrecer visas de trabajo a los migrantes, que la gente que llega a México con ganas de trabajar, que va a poder trabajar. Eso es hablar de un México de brazos abiertos. Pero en política no hay coincidencias. Horas después llega esta reacción furibunda de Donald Trump. Esto habla también de el término de la luna de miel, o esto berrinche de Donald Trump no le toca a esta visión de Andrés Manuel López Obrador de brazos abiertos hacia los migrantes. Y se lo menciono porque precisamente en la conferencia de prensa que escuchábamos aquí en Sin Censura, Andrés Manuel López Obrador dice que le dijo, permítame la expresión, dice que le dijo a Donald Trump que ahora el segundo paso era hablar de este plan de desarrollo México-Centroamérica para evitar la migración, que va en contrasentido o diametralmente opuesto a lo que plantea en su tuit enojado Donald Trump esta mañana. Mira, vamos a ver, yo creo que hay choques. No podemos ser inocentes en pensar que dos personalidades fuertes, y además, sobre todo, proyectos políticos tan distintos, no van a tener momentos de confrontación. No es todavía el momento político, porque al final de cuentas todavía no está en funciones el que será el presidente ya el 1 de diciembre, López Obrador. Entonces, pero creo que este va a ser un tema que nos va a acompañar mucho, y que la comunidad mexicana en Estados Unidos va a poder aportar muchísimo, porque son los primeros que podrán hablar a nombre de lo que significa la hospitalidad cuando la han recibido, y de lo que significa poder decidir o no sobre su propia trayectoria de vida. Entonces, ahí el punto que va a ser muy muy controversial es cómo lo maneja México, porque, por ejemplo, si México habla de que tiene que desarrollarse Centroamérica para evitar la migración, pues yo creo que está en lo correcto, pero no es que necesariamente México lo puede resolver, y por eso convoca a Estados Unidos a apoyar. Pero cuando tú dices eso, pues es como suponer que Estados Unidos, como gobierno, ¿no?, como país, como administración actual, quisiera eso, cuando en realidad ellos son los que apoyan también a los gobiernos que no son muy presentables, los gobiernos de Centroamérica. Entonces, lo que tienes es no se nos olvide, ya va para 10 años la intervención en Honduras de parte del gobierno estadounidense cambió el equilibrio de poder en ese país, y hoy parte del resultado que tenemos de la crisis, la violencia, la pobreza, tiene que ver
con que se decidió por otra opción política y el gobierno estadounidense apoyó ese cambio de manera violenta. Entonces, híjole, el problema aquí es que tenemos una historia de Estados Unidos como país que puede tener un discurso de desarrollo, de bonanza para el país, pero a costa de intervenir y a costa de querer influir en los países que considera de su patio vecino, y nos incluye, pero también a Centroamérica. Entonces, ahí lo que vamos a ver muy reiterativa, de muchas maneras reiteradamente, es los choques que va a haber en términos del discurso. México no puede desarrollar por sí mismo a Centroamérica, pero sí puede cambiar sus condiciones, las nuestras, y en ese sentido tener, mejorar, y que eso tenga un efecto positivo para la región centroamericana también. Entonces, estamos empezando, Vicente, estamos entrando a un momento nuevo en una relación, en un discurso, porque el gobierno mexicano siempre, en los últimos años, ha tenido un discurso muy a tono con lo que diga Washington. Y si eso cambia, pues vamos a vivir tiempos muy interesantes, para decirlo suavecito. Pues estamos al pendiente para analizarlo con usted, doctora. Le mando un abrazote y mi agradecimiento por tomarnos la llamada. Bueno, pues sí, un abrazote hasta allá. Entiendo que sigues en Los Ángeles, así que traes el pulso de lo que está ocurriendo también de primera mano, como siempre. Ya estamos de regreso en Chicago y ahí vamos de regreso el fin de semana a Los Ángeles a un foro migrante en el City Hall, así que andamos, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. ¿Se acuerda de aquella película de Cantinflas, creo que era? Pero... Exacto, así es. Pero fíjate que ahí es muy importante, Vicente, nada más lo quiero reiterar. Los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen que ser los primeros que den la mano solidaria, hospitalaria, de apertura, para dar el ejemplo al mundo de lo que es ser migrantes y lo que es entender eso, y por eso cambiar la lógica del rechazo. Si los mexicanos en Estados Unidos, 12 millones, nada más los nacidos acá, tuvieran este discurso y cambiaran, y o sea, no fueran justamente parte del rechazo que puede haber cuando se enarbola ese discurso. Por ejemplo, en México de repente hay gente que, ay no, ¿por qué van a venir con respecto a Centroamérica? Sería un cambio de 180 grados en lo que podría cambiar el discurso, no solo en México, yo creo que un gran impacto a nivel mundial. Entonces, tienen una gran responsabilidad de mostrar con los hechos y con el discurso por lo que tanto han peleado, pero también cuando han recibido esa hospitalidad y ese cariño y que les ha permitido hacer una vida en otro país. Buen punto, doctora. Le mando un abrazote. Abrazote a ti, Vicente. Hasta pronto. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora. Usted la escucha regularmente, normalmente los martes aquí en Sin Censura, hoy por el tema, molestándola, como también hemos hablado